día a todos los estudiantes del grado octavo que me están viendo en este momento. A continuación voy a presentarles un tema de la revolución industrial que corresponde a nuestro segundo periodo en el área de ciencias sociales. Bueno, sin más preámbulos, vámonos al tema como tal. En esta primera diapositiva vamos a ver dos imágenes, ¿no? Una imagen que corresponde a la revolución industrial de 1760, ya hace poco, ¿no? Y la revolución industrial de ahora, ¿no? Entonces vemos una revolución industrial que pasa de una producción manual a una producción, como lo dice la palabra, una producción industrial, ¿cierto? Se pasa de la producción manufacturera o manual al trabajo en lo que son las fábricas, ¿cierto? Y en esta imagen vamos a ver que lo que son las fábricas ya no tenemos unas máquinas como de una calidad tan antigua, sino ya tenemos algunas máquinas automatizadas, incluso robotizadas, como lo podemos ver en esta imagen. Entonces, son dos imágenes que entran al tema, son dos imágenes que nos brindan como una luz de lo que va a ser este video, ¿no? Siguiendo con la otra diapositiva, vamos a ver lo que es la agenda de este video, ¿no? La agenda que tiene como punto inicial conocer la fecha de inicio de la revolución industrial, ¿no? Conocer la ubicación, en qué parte surge la revolución industrial, conocer la ubicación también en el tiempo histórico, a qué edad pertenece esta revolución. Además, las fases de la revolución industrial, algunos inventos, y cerraré como con una pequeña conclusión de lo que fue la revolución industrial como tal, ¿no? Una secuencia. Ya más adelante les iré mostrando esta secuencia. También vemos en la diapositiva una imagen pues que nos muestra cómo están las industrias en este momento, ¿no? Unas industrias con tecnología de punta y con unos elementos bastante sofisticados como son los robots, ¿no? Son industrias que están reemplazando la mano de obra humana y además están haciendo que la producción sea más rápida y que tenga una tecnología de punta, como se ve ahí, ¿cierto? Lo que son las fabricaciones de los vehículos, de los televisores actuales, de los celulares. Ya vemos que poco personal humano y empieza a surgir el tema de las máquinas. Esto es lo que trata en sí la revolución industrial. Entonces, en este orden de ideas vamos a ubicar a la revolución industrial en toda esta línea de tiempo, que es la línea de tiempo de la humanidad, desde la aparición del hombre, de la raza humana en la prehistoria hace aproximadamente 4.000 millones de años, hasta la edad contemporánea que corresponde a nuestra fecha actual, ¿cierto? El 2020, ¿no? 2020. Entonces ubicamos a la revolución industrial en la edad moderna, una edad moderna que está llena de sucesos importantes, que empieza con la conquista e invasión de América en 1492 y finaliza con la Revolución Francesa en el año de 1789, dando paso a lo que es nuestra actualidad, la edad contemporánea. Pero vamos a enfocarnos en esta época histórica para explicar dos temas. El primer tema es la revolución industrial y el segundo tema es la revolución francesa, que más adelante la iré explicando. Entonces, ya ubicada la revolución industrial en la línea de tiempo de la humanidad, seguimos con la otra diapositiva que nos va a mostrar dónde surge lo que se conoce como la revolución industrial. Entonces vemos que surge en este sector, en este territorio conocido actualmente como Inglaterra, el Reino Unido o Gran Bretaña, ¿cierto? De ahí se desprende lo que es la revolución industrial y empieza más adelante a expandirse por toda Europa, como lo estoy señalando acá, incluso a buscar materias primas en otros continentes como África y a buscar materias primas en otros continentes como Asia, más específicamente en Asia, en lo que tiene que ver con la India.
Entonces, muy importante, ¿no? Tenemos que la revolución industrial nace en Inglaterra, ¿no? Se puede decir que Inglaterra es la cuna de la revolución industrial. Es un proceso lento, ¿no? Este tema de la revolución industrial no es que de la noche a la mañana se crearon tantos inventos y tantas cosas, ¿no? Eso fue un proceso lento, además es un conjunto de transformaciones no solamente sociales, sino económicas, técnicas, que inicia en el segundo periodo del siglo XVIII. Teniendo también dos fases esta revolución industrial. La primera fase, desde 1750 a 1800, y la otra fase, que pena, desde 1829 a 1897. ¿Por qué se caracterizan estas fases? La primera se genera con la introducción de sistemas de producción mecánicos con tracción hidráulica y de vapor. ¿Qué quiere decir esto? Que las primeras máquinas que empezaron a surgir en las fábricas eran máquinas impulsadas a través de agua y a través de vapor, ¿cierto? La primera máquina a vapor empieza a arrastrar ese molino para poder así generar una rapidez a la fabricación de estos elementos, ¿cierto? Son telares mecánicos. Recordemos que la revolución industrial en Inglaterra producían básicamente lo que eran los textiles, ¿no? Luego ya llega lo que es la revolución de las máquinas en cuanto a los medios de transporte como cuál, como la locomotora y los caminos de asfalto, los caminos también con rieles, los ferrocarriles. Además, vemos acá en la segunda revolución industrial, en la segunda fase de la revolución industrial, que es una producción en serie, la división del trabajo en uso de sistemas eléctricos, industria química y automovilística. Empiezan a surgir lo que son los automóviles, no como los que conocemos actualmente, sino que conocemos un modelo antiguo del automóvil que no tiene nada que ver con el actual. Pero mire cómo es el inicio de esos automóviles, ¿no? Miremos que aquí en esta revolución nace también lo que es el fluido eléctrico y nace lo que es el bombillo realizado, este tipo de invento, la bombilla, por Tomás Alva Edison, ¿no? Y lo que fueron los primeros transistores, los primeros radios, que cumplen un papel muy importante en la difusión de las noticias de la época. Es importante. Y ahora los radios que cada uno puede tener acceso a este por medio de su celular, dándole clic al icono de radio incluso sintonizando todo tipo de emisoras mundiales. Importante, ¿no? Importante como conocemos nuestro pasado, como conocemos el pasado de la humanidad y lo que hoy en día somos. Vemos en esta diapositiva que cambian las industrias familiares, cambia la manufactura, o sea, todo lo que se realice con herramientas a mano, por lo que son las fábricas que fueron fábricas situadas a las afueras de las ciudades, ¿no? Fábricas que también juegan un papel de contaminación, un papel también de progreso, pero tienen sus causas y sus consecuencias para la humanidad. Vemos acá en los talleres familiares más participantes en la mano de obra, mientras que las máquinas empiezan a reemplazar luego toda esta mano de obra a lo que son las máquinas de una manera más eficiente, más rápida, de una manera más sofisticada, ¿cierto? Entonces cambia la mano de obra de talleres familiares por talleres o grandes fábricas a las afueras de las ciudades. Entonces esto en sí, la manufactura empieza a verse afectada y se le va dando paso y se le va abriendo camino a esta gran maquinaria que conocemos como la revolución industrial. Vámonos a la de otra diapositiva que nos va a mostrar lo que es dos inventos muy importantes en la revolución industrial. Uno, la locomotora. Ya empieza a fabricarse a través de hierro, de acero, de todo este tipo de siderurgia, igual que la máquina a vapor empieza a reemplazar la madera y se empiezan a elaborar
todos los productos a través de los metales, que ellos son más resistentes, igualmente más duraderos, ¿no? Vemos que también la revolución industrial parte la sociedad, se puede decir que en dos clases muy marcadas que se evidencian actualmente. La burguesía, los cuales fueron los dueños del capital, son los burgueses, los ricos, los que dan paso a la inversión de las industrias y fábricas, y por el otro lado tenemos al proletario. ¿Quién es el proletario? Ellos vendían su mano de obra a cambio de un salario, eran la clase obrera, los trabajadores. Entonces se cambia la escala social, se cambian las clases sociales por dos muy marcadas que aún se conocen, ¿no? Empresarios, trabajadores, burgueses, dueños del capital, y mano de obra proletaria, ¿cierto? Entonces vea, importante este cambio también en la sociedad. Esta revolución industrial tiene sus consecuencias, ¿no? A este proletario o persona que trabajaba para los burgueses también se le da una explotación laboral, trabajaban muchas horas, incluso enfermos morían de tanto trabajar, se han conocido historias de esto, y además las condiciones de vida de los mismos eran muy precarias. El medio ambiente se ha afectado, los ríos por el incremento de las fábricas. Además los campesinos fueron expulsados de sus tierras y llevados a las ciudades, obligados a ir a las ciudades, incluso terminando en las calles mendigando o convirtiéndose en delincuentes. Es un desplazamiento de campo a ciudades, empiezan a crecer las ciudades y por ende empiezan a crecer también todo lo que tiene que ver con el sistema alcantarillado, y también empieza a surgir lo que es una demografía con una calidad de vida más óptima, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, vamos a hacer un pequeño resumen para terminar. Entonces la agricultura era el medio que predominaba en la Edad Media. Esta agricultura empieza a ser transformada de autosubsistencia a ser comerciada, ¿no? Los cultivos eran encerrados, que se convierten ya en lo que es la propiedad privada, y luego eran transportados a otras ciudades donde se convertían en capital, donde eran vendidos, ¿cierto? De la misma manera, para realizar las cercas y demás, pues se utilizaban herramientas más sofisticadas. De esta sofisticación de las herramientas nace lo que es la revolución industrial, nacen fábricas que cambian la mano manual a la mano a la producción por máquinas, ¿no? Recordemos que en Inglaterra estaba en un auge muy importante lo que eran los textiles. Entonces las primeras máquinas que se realizan en las fábricas son máquinas textileras, telares, ¿no? Telares mecánicos. Luego llega la siderurgia, que es todo lo que tiene que ver con el procesamiento del hierro, del acero, para la realización de medios de transporte como la locomotora, como el barco a vapor, como los caminos, como los rieles, y además esto genera que la demografía, o sea, la población, tenga unas mejores condiciones de vida, o sea, no se muera tanta gente, no hay tanta mortalidad. Además las ciudades ya tienen acueductos, tienen un mejor sistema de aseo, porque también se inventan los jabones en esas industrias, o sea que es muy importante este tema de la revolución industrial, ¿no? Entonces vimos cómo a partir de la agricultura, que hoy en día se sigue manejando que los campesinos juegan un papel muy importante, pero todo este proceso económico, social, que va a dejar la revolución industrial hoy en día, que se evidencia de una manera casi necesaria, ¿no? Como lo que estamos haciendo en este momento, viendo este video a través de un celular, a través de un computador, que fue realizado por unas máquinas en industrias, en empresas. Entonces es algo importante que quería mostrarles, y pues que espero que les haya dado un poco más de luces para este trabajo. Entonces, no siendo más, me despido, muchachos, que tengan un muy buen día, y los saluda a su profesor Andrés Giraldo, que estén muy bien, se les quiere mucho, y un abrazo, hasta luego.